Hola, ¿qué tal muchachos? Año 2021 y las criptomonedas se escuchan en cada rincón del planeta. Sí, así como lo oyes. Hoy en día muchas personas generan muchísimos ingresos con el trading de criptomonedas. Pero yo te ayudaré desde cero. Le diste clic al video correcto. Aquí te enseñaré cómo crear una cuenta en Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo. Paso a paso conoceremos ciertas bondades de la plataforma, así como la metodología para poder empezar a operar siendo principiantes. Recuerda, no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita y si te gusta el video, ¿por qué no? Dale like, que me estarás ayudando de una u otra forma. Seguiré subiendo videos de emprendimientos e inversiones en este mundo de los criptoactivos. Mi nombre es Jesús Orlando y este espacio se llama Cryptoquena, dedicado a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a ingresar a la plataforma Binance. Primeramente les va a aparecer una plataforma así como esta pantalla inicial. Ustedes fácilmente, el registro es sencillo, nada del otro mundo, igual que el registro en cualquier otra plataforma. Yo ya estoy registrado, obviamente, ahorita iniciamos sesión aquí, pero vamos a darle para que vean por lo menos de qué se trata. Le dan aquí la opción registrarse. ¿Qué le pide? Les pide un correo electrónico, lo pueden hacer por correo electrónico, por móvil. Yo les recomiendo correo electrónico, así me registro yo, así se me hace más fácil, es más sencillo. Colocan aquí su correo electrónico, colocan una contraseña, la contraseña como lo dice aquí, tiene que ser mínimo de 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, un número. Colocan una contraseña de verdad algo un poco complicada. Recuerden que aquí van a tener dinero real, o sea, es dinero lo que van a guardar aquí. Entonces tiene que estar algo muy blindado. Obviamente en la plataforma les va a aparecer el ID de referencia. Si ustedes se meten con mi link, les va a aparecer automáticamente aquí mi ID de referencia. De todas formas, aquí en la pantalla se los voy a colocar. Mi ID de referencia, lo van a ver. Voy a colocar de este lado para que lo vean. Este es mi ID de referencia. Bueno, han leído y aceptan los términos de servicio, los pueden abrir, los leen y le dan a crear su cuenta. Le dan automáticamente, les va a llegar un correo electrónico, se meten en su correo y por medio de ese correo van a darle a un link en donde automáticamente están verificadas ya su cuenta con su correo y ingresan a la plataforma. En el caso mío, bueno, yo como ya tengo mi cuenta, voy a iniciar sesión con mi cuenta. Iniciar sesión. Meto mi usuario de correo y mi contraseña. Vamos a iniciar sesión. En mi caso, bueno, aquí resolvemos este captcha, que la pequeña empieza a rompecabezas, lo colocamos aquí. Recomendación personal. Traten de agarrar la plataforma y después que ingresen y ya tengan su usuario en la plataforma, vean, busquen en la parte de seguridad, en perfiles, ahí van a conseguir esta verificación de seguridad. Esta es la verificación de seguridad de Google Authenticator. Lo pueden hacer por Google Authenticator, pueden hacer una verificación de seguridad por mensaje de texto. Por lo menos en mi país, yo me encuentro ahorita en Venezuela, y aquí en Venezuela, de verdad que la parte con el mensaje de texto es un poquito complicado. O sea, no sé, en algunas ocasiones llega, en otras ocasiones se hace un poquito tedioso que llegue el mensaje. Entonces mi recomendación personal es que lo hagan con Google Authenticator. Lo pueden descargar por Play Store. Y bueno, y listo. Colocan aquí su código de Google Authenticator. Yo voy a colocar aquí el mío. Y listo, automáticamente la plataforma lo reconoce y le da acceso a ella. Aquí primeramente nos aparece, esta es la pantalla inicial que nos va a aparecer. ¿Qué conseguimos aquí? Bueno, listo, este es nuestro dashboard. Aquí podemos ver diferentes opciones de pago, de seguridad, recompensas, centro de tareas, ajustes, programa de referidos. Ustedes se dan en la parte de seguridad, colocan su código de Google Authenticator, ahí van a hacer unas pequeñas verificaciones, van a completar sus datos personales, ingresan la clave de Google Authenticator, lo pueden vincular por su mensaje de texto, depende de su país en el que estén, seguramente un poco
la opción de mensajes es más factible, es más fácil. En el caso de Venezuela, al principio me funcionó bien, pero ya con un tiempo, ya como que la parte de mensaje como que, no sé si es que colapsa o es un poquito dificultoso. Pero bueno, con Google Authenticator de verdad que nunca he tenido ningún tipo de problemas. El ingreso a mi plataforma, de verdad que no hay problema. Una vez que ingresemos aquí a la plataforma, aquí arriba tenemos varias pestañas. Tenemos la opción de comprar, en el caso aquí en Venezuela, con bolívares. Aquí tenemos para comprar con bolívares. Podemos comprar con euros, dólares, rublos. Bueno, imagínense, cualquier cantidad de monedas locales. Bolívar, aquí vemos la opción de bolívares. Con los pesos argentinos, bueno, un sinnúmero de verdad de posibilidades de comprar criptomonedas con esta plataforma, de verdad que es muy completa. Tenemos la opción de mercado, tenemos la opción de trading. Aquí en trading, ahorita más adelante les voy a explicar, vamos a hacer una pequeña reseña rápido de qué es de cómo la conforma la plataforma en esta parte. Aquí en trading tenemos cómo convertir las monedas. Sencillamente tenemos una criptomoneda y le hacemos una conversión súper rápidamente en otra criptomoneda de acuerdo al otro precio de la otra criptomoneda. Es una conversión sencilla y fácil. Yo sinceramente casi nunca lo utilizo, de verdad, o lo utilizo muy poco. Tenemos la forma de operar el trading de forma clásica. ¿Qué es lo que cambia? Es la interfaz, la forma de cómo se ve estructurado la pantalla de trading, donde vamos a conseguir las velas japonesas, las velas de compra, velas de venta, las rojas, las verdes. Vamos a conseguir los libros de órdenes, libros de órdenes de compra, órdenes de venta. La opción donde podemos codificar nosotros comprar y vender, cómo lo vamos a codificar en nuestros precios, etcétera, etcétera. Pero sinceramente avanzado es la forma para mí, y quizás para muchos traders, de cómo utilizarlo, pues, o sea, es más amigable, siento que es más amigable, es más fácil, es más completo, tenemos más opciones. Y bueno, ahorita nos vamos a meter aquí para que vean cómo es la operación. Tenemos la billetera Margin, pero si somos principiantes, de verdad no se los recomiendo que metan aquí, porque bueno, esta es una forma de apalancarse, y el apalancamiento nunca es muy bueno al principio. Primero tenemos que estar muy duchos en el tema, tenemos que estudiar, aprender, y de verdad cuando ya querramos apalancarnos, bueno, ya seguramente vamos a tener un nivel de trading bastante avanzado, y ya hemos ganado muchísimo ya en el nivel que vamos a estar, que es el mercado de spot, que es esta opción. Tenemos la cuenta P2P, que es la cuenta que vamos a utilizar para comprar criptomonedas con nuestro dinero local, donde vamos a poder comprar el dinero, las criptomonedas. Podemos comprar Bitcoin, podemos comprar cualquiera de las otras altcoins, la podemos comprar con bolívares, dólares, euros, rublos, etcétera, etcétera, infinidad de monedas locales. Bueno, tenemos la otra pestaña, que este es el mercado de derivados de futuro. Aquí es donde nos apalancamos. Bueno, aquí es donde vamos a predecir el futuro, el precio de la moneda. Vamos a predecir, vamos a pensar que la moneda se nos vaya al alza, entramos. Si la moneda queremos que se vaya a la baja, podemos entrar. Pero las opciones son apalancadas. Hay un apalancamiento de hasta un 125x de apalancamiento. O sea, la verdad que yo no se los recomiendo si están empezando, si están aprendiendo. Recuerden que este tutorial es para la gente que está apenas empezando a conocer el mundo de las criptomonedas. Es un primer paso, se lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Estoy haciendo una pequeña reseña más o menos de cómo está conformada esta plataforma. Tenemos, bueno, la solicitud de la tarjeta Visa de Binance. Podemos solicitarla. Bueno, esa tarjeta, por lo menos aquí en mi país, todavía hasta el momento no ha llegado. Yo igual hice la solicitud. Bueno, me va a llegar un correo cuando me llegue la tarjeta. Seguramente hay otros países que ya empezó a llegar la tarjeta. Bueno, de verdad que es un invento muy, muy, muy fantástico esta tarjeta. Podemos utilizar una tarjeta Visa sencillamente con criptomonedas. Bueno, y aquí otras opciones. Tenemos un pool, tenemos Binance Airs, que eso también para obtener algunas ganancias. Aquí vamos a hacer como una especie de ahorro. O sea, podemos hacer ahorros, podemos meter una cantidad de dinero en la plataforma
y la plataforma diariamente nos va a dar un porcentaje de interés. Lo podemos hacer de forma flexible, es decir, metemos un dinero en la plataforma para ahorrarlo. Ella diariamente nos va a dar un porcentaje, de verdad que si piensan meter 10 20 dólares, o sea, porcentaje de verdad es muy poco. Que meter una cantidad bastante alta para uno decir, "Verga, de verdad me está trayendo bastantes beneficios". Y lo podemos retirar si necesitamos operar, vamos a utilizar dinero, vamos a cambiarlo por nuestro dinero, moneda local, lo podemos sacar en cualquier momento, ¿entiendes? También está la opción para que sea un ahorro bloqueado, el ahorro se nos bloquea por un periodo de tiempo, bien sea 7 días, o sea, un periodo más prolongado de tiempo en donde ni siquiera lo vamos a poder retirar. Pero obviamente los intereses van a ser mayores, ¿entiendes? Entonces, bueno, de eso se trata más o menos esta opción. Igual, yo que le recomiendo a las personas que no le tengan absolutamente nada de miedo a esta plataforma. No le tengan miedo, no le tengan miedo para nada. Métanse en la plataforma, vean las opciones que tiene la plataforma, lean qué servicio nos puede prestar la plataforma. Y bueno, y vamos conociendo. Y bueno, el que tenga alguna duda, bueno, yo estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario. Me pueden escribir por mi correo electrónico, me pueden escribir por mis redes sociales, ahí se las voy a dejar en la descripción del video, se las voy a dejar, también se las voy a poner por aquí por la pantalla, se las puedo poner para que sigan mis redes sociales. Y bueno, cualquier duda que tengan, yo estaré abierto, en cualquier momento les responderé, tendré mi tiempo para responderles. Y bueno, y el que quiera específicamente un video específico sobre alguna de estas opciones, alguna modalidad de esta, escríbamelo en los comentarios, escríbamelo por mis redes sociales, por donde quiera, y bueno, les prepararé un video y bueno, vamos a ir aprendiendo juntos, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Como les digo, yo no soy un trader experto, de verdad no soy profesional todavía. Sin embargo, bueno, ya tengo un tiempo en el mundo de las criptomonedas, ya tengo un tiempo estando operando y bueno, poco a poco podemos ayudarnos, juntos podemos ayudarnos. Bueno, después tenemos la parte en billetera, bueno, podemos ver la billetera de nosotros como tal, donde vamos a depositar, donde vamos a retirar nuestras monedas, la podemos mandar para alguna wallet. En el caso mío yo utilizo Trust Wallet, es una wallet de verdad que es muy buena esa wallet, Trust Wallet. Hay otras wallets, hay otras wallets muy buenas también, está MetaMask. De verdad que yo personalmente utilizo Trust Wallet mucho y me ha ido muy bien con esa wallet. Bueno, aquí igual así como tienen billeteras, pues aquí pasa que Binance tiene varias billeteras. Si vamos a operar en el mercado spot, que es el mercado tradicional que yo les voy a enseñar, es la billetera spot. Si vamos a operar, vamos a cambiar el dinero por medio de nuestra moneda local, por nuestro dinero como tal de nuestro país, tenemos una billetera aparte, que es la billetera P2P. Cuando yo hago transacciones o transferencias de la billetera mía Spot a mi billetera P2P porque quiero cambiarla por nuestra moneda local, la plataforma, como es nuestra propia cuenta, no nos cobra ningún tipo de comisión. O sea, la transacción se hace. Si tienes $30, mandaste $30, lo recibiste, vendes tus $30 y te transfieren tu dinero a tu banco local. Y no ha pasado nada. Bueno, eso tenemos la billetera de futuros, que es donde les expliqué que ahí uno se puede apalancar. Es decir, tú multiplicas tu dinero con el que vas a operar la cantidad de veces posibles que la plataforma te lo permita. Yo no recomiendo operar en futuros si somos principiantes. De verdad, el mercado de futuros es un mercado muy peligroso. Es un mercado que puede liquidar las cuentas de muchos. Entonces, no se lo recomiendo. Por los momentos, operemos en el mercado spot. Es un mercado un poco más tranquilo, de verdad. Si hacemos un buen análisis, si conocemos bien las monedas con las que vamos a trabajar, de verdad que nos va a ir muy bien en este mercado. A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios me ha ido muy bien. Entonces, bueno, es cuestión de gustos y colores. Pero en futuro, yo he operado en futuro, muchísimas veces he operado en futuro. Ya yo sé operar en futuro. He perdido dinero también en futuro, pero al principio uno empieza perdiendo. Pero bueno, poco a poco. Tenemos los diferentes tipos de órdenes, una pestaña donde podemos ver
las órdenes que tengamos. Bien, si tenemos órdenes en el mercado en el mercado spot, perdón, la podemos visualizar aquí todas las órdenes que tengamos abiertas. Si tenemos órdenes abiertas en el mercado de futuros, las podemos ver aquí, así como el margin, órdenes P2P. Podemos tener órdenes abiertas en varias secciones. Claro, es complicado en el sentido de que hay que llevar un buen control, hay que anotar, hay que escribir, hay que estar pendiente de dónde tenemos nosotros nuestro dinero. Y bueno, estar pendiente de llevar varias órdenes en varias de estas billeteras, en varias de estas secciones. Al principio es complicado, más adelante, bueno, ya vamos dominando un poquito más el tema y podemos tener unas órdenes en spot, podemos tener otras órdenes en futuro. En P2P estamos buscando cambiar algún dinero y bueno, ya podemos abarcarnos. Ya ustedes van a ver que la plataforma, a pesar de que al principio se ve complicada, de verdad que es bastante sencillo. Tenemos aquí nuestra pestaña. Bueno, aquí en esta pestaña, aquí ustedes van a ver el nivel de seguridad. Ustedes tienen que incrementar su seguridad. Recuerden que aquí van a tener dinero real. Bueno, aquí identificación, ustedes mandan para que ustedes verifiquen su usuario, mandan ahí su tarjeta de identificación, lo que ustedes en su país, la tarjeta que ustedes utilicen en su país. El sistema le va a pedir una foto. Con la identificación en la mano, una foto de usted. Eso se hace mucho para verificar ¿cómo se dice? Para verificar, para que darle garantía a la plataforma de la identidad de cada uno de los usuarios. Que sea algo muy, muy limpio, algo muy transparente al momento de realizar cualquier tipo de operación. Cuando vayan a operar en el mercado P2P tienen que estar verificados, porque el mercado P2P ustedes van a hacer transacciones con personas reales y bueno, hay ciertas condiciones, cada persona tiene ciertas condiciones. Ellos piden que no pueden ser a terceros, tienen que ser los dueños de las cuentas de Binance, tienen que ser los mismos los dueños de las cuentas bancarias, así como de las cuentas Paper, las cuentas Cele, tienen que ser los propietarios de las cuentas. Eso para darle seguridad, blindar un poco el sistema. Y bueno, así como eso, ustedes pueden seguir verificando cada una de las pestañas y van a ir conociendo cada una de las opciones. El que tenga alguna duda, alguna inquietud, me puede escribir como les expliqué y bueno, trataremos lo que yo no sepa, quizás, bueno, trataremos de resolverlo. Bueno, hay una plataforma, Binance tiene su usuario para su plataforma, su aplicación para Android. Para iOS también tiene su aplicación. También podemos descargarla en la computadora. Yo lo estoy haciendo ahorita por medio de la página web. Pero también podemos descargarlo directamente en la computadora como una aplicación. Yo sinceramente me parece que la página web es muy buena. De verdad. Hay algunas personas que dicen que el mismo programa en la computadora a veces es mejor. Otros dicen que la página web es mucho mejor. Bueno, de verdad que cada quien tiene sus gustos. Y bueno, el del celular, la aplicación de celular de Play Store, de verdad que es muy buena. Yo he operado muchísimas veces con la aplicación. A veces está en la calle y hay un momento de operar muy bueno, la moneda baja, es el momento ideal. Y bueno, podemos operar, pues, no, de verdad que sin ningún tipo de problema, pero es cuestión de irla conociendo un poco más. Bueno, aquí nos vamos de una vez a trading, nos vamos avanzado para que vamos conociendo poco a poco la plataforma. Primeramente la plataforma, bueno, vamos a esperar que cargue aquí bien, ok. Primeramente la plataforma ella aparece aquí en original, ella aparece así, la plataforma. De verdad que hay gente que le gusta operar en esta opción que está aquí, original. Yo sinceramente no me gusta operar aquí, no me gusta, me parece un poco incómodo operar aquí. Esto es como unas velas una modalidad que tienen la propia página, la propia plataforma Binance. Entonces, de verdad que, no sé, a mí en lo personal me incomoda un poco. Yo le doy a TradingView, ya les voy a explicar por qué y qué es TradingView. Yo le doy a la opción de TradingView. Esta plataforma, bueno, ustedes se dan cuenta, es rápida, es de verdad bastante rápida. A veces, bueno, el sistema colapsa. El internet aquí tampoco ayuda mucho y bueno, pero hay otros países en donde de verdad que es bastante cómodo. ¿Qué tenemos aquí en la plataforma? Fácil y sencillo.
Tenemos la modalidad, esta es la plataforma, aquí vemos las velas japonesas, aquí vemos cómo se comporta la moneda, en este caso es el Bitcoin, cómo se está comportando el Bitcoin en base al dólar. Tenemos que en este momento el Bitcoin está en los $52.340 aproximadamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En esta plataforma podemos buscar los diferentes tipos de pares de criptomonedas. Las criptomonedas tenemos, para operar las criptomonedas, siempre deben de haber dos pares. Bien sea el Bitcoin con otra criptomoneda, con otra altcoin, porque el Bitcoin es la principal. Y el resto son altcoins, o sea, monedas alternas. Entonces, bueno, podemos operar el Bitcoin con cualquiera de las otras criptomonedas, bien sea Bitcoin con Bitcoin Cash, Bitcoin con Ethereum, Bitcoin con Litecoin, Bitcoin con Cardano. Bueno, infinidad de criptomonedas que podemos ver en el mundo cripto. Y también tenemos las stablecoin, que las stablecoin son aquellas criptomonedas, o no digamos criptomonedas, la palabra dice stablecoin, son aquellas monedas estables en donde su precio no varía. Y es una manera de congelar nuestro valor de las criptomonedas. ¿Por qué existen las stablecoin? Por ejemplo, si en este momento yo tengo el precio del Bitcoin en $52.300 casi, pero supongamos que en este momento seguramente el Bitcoin puede que tenga una caída muy, muy pronunciada y de $52.300 el Bitcoin me llegue a $49.000, $48.000, por ejemplo. Yo no quiero perder ese valor. Yo no quiero perder el valor que tiene en este momento la criptomoneda. Entonces yo la cambio o la vendo el Bitcoin por dólares o USDT. En este caso son dólares Tether. Esa es una stablecoin. Yo vendo la cantidad que yo tengo considerada por dólares Tether. El precio se me congela. Póngase que, no sé, saqué $100 aquí. Se me congeló el precio. Yo la vendía en este valor. Y la criptomoneda cayó a $48.000, $47.000. En ese momento que la moneda cae, bueno, según nuestros análisis, vamos a comprar entonces con eso que ya habíamos vendido en un precio alto, la vamos a vender. Supongamos que yo compré la criptomoneda aquí, entonces yo tengo un precio y ella me cayó a $51.000, por ejemplo, me cayó a $51.000, ahí cayó. Entonces yo vuelvo a comprar con lo que ya había generado, vuelvo a comprar criptomonedas en este precio. Entonces ya hay un margen de ganancia de un 2.53%. Entonces vuelvo a comprar, obviamente voy a comprar más bitcoins, ¿entiendes? A los que ya vendí. Y vuelvo a esperar el movimiento alcista y cuando esté en un punto considerado, yo voy a vender esas criptomonedas. ¿Bien? Y de eso se trata el trading, comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. Claro, debe haber un análisis previo. No podemos comprar barato y vender caro porque creemos que va a ser así, ¿no? Porque a veces el mercado cae. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las noticias, de cuáles son las noticias que están en las redes sociales sobre las criptomonedas. Tenemos que hacer un análisis de la acción del precio, tenemos que ver algunos indicadores. O sea, cada trader es diferente. Hay traders que les gustan trabajar con muchos indicadores, hay traders que trabajan con acción de precio. En lo personal yo trabajo con acción de precio y a veces veo algunos indicadores que me ayudan a la decisión que ya yo he tomado, a fortificarla. Pues yo digo, bueno, ahora sí, según lo que yo analicé, voy a entrar aquí. Veo los indicadores y los indicadores me indican que, bueno, sí, ese es el momento de entrar. Bueno, ese es el momento en que yo ingreso a la plataforma, a la compra. Bueno, eso por ahí. Ok, bueno, aparte de eso, bueno, también tenemos el gráfico. Este gráfico lo podemos colocar en diferentes modalidades, diferentes parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Tenemos los parámetros de 15 minutos, horas, 4 horas, días, semanas. En lo personal, para el scalping, los que son scalpers, ellos pueden, el scalping por lo general se opera de 30, 5, 15 y hasta 30 minutos. ¿Qué es el scalping? Son las operaciones en corto,
Compramos barato, vendemos caro, pero en periodos muy cortos de tiempo. De hecho, pueden ser segundos, minutos, en donde hacemos operaciones. Por ejemplo, el Bitcoin lo compramos en 52.100 y lo vendemos en 52.220. Y eso ocurre en fracciones de segundos, de minutos, inclusive de segundos. O sea, eso ocurre demasiado rápido. Esa parte se llama scalping, son en cortico. Quizás la ganancia no es mucha así tan elevada, pero son pequeñas porciones de dinero que podemos tomar. Y en el día podemos hacer 10, 15, 20 transacciones así. Y bueno, tenemos un porcentaje de ganancia, si sumamos todo, una buena ganancia. Yo hago mucho scalping, de verdad que hago mucho scalping. Para hacer scalping hay que hacer unos buenos análisis. Es recomendable operar el scalping cuando estemos al alza. Se puede operar a la baja, pero de verdad que es un poquito complicado. De todas formas, como les expliqué, cada trader va agarrando su modalidad, cómo va a operar. Tenemos aquí una pestaña donde podemos ver las órdenes abiertas. Aquí podemos ver los indicadores técnicos. O sea, cualquier indicador RSI, por ejemplo, dice de fuerza relativa. Aquí vemos el RSI, ¿ves? Un indicador. Tenemos el MACD, RSI. Eso con el tiempo cada quien se va especializando en, bueno, el indicador que más le guste. También, bueno, ¿qué más podemos hacer en esta gráfica? Bueno, aquí podemos colocar podemos trazar líneas, pues cuando vayamos a hacer análisis de acción de precios, vamos a colocar algún soporte, alguna resistencia, podemos ver retrocesos de Fibonacci. Esto al momento ustedes, de verdad que esto se les va a complicar, primero hay que estudiar. Podemos hacer algunos análisis aquí en esta gráfica. Por eso es que esta parte es bastante amigable con uno al momento de hacer alguna gráfica, alguna cuestión. Tenemos también aparte el libro de ventas, órdenes de venta, el libro de órdenes de compra. Un libro donde podemos ver el movimiento actual, cómo se está moviendo el mercado, si se dan cuenta. Constantemente tiene movimiento el Bitcoin, es un movimiento muy constante. También podemos ver aquí en las órdenes, cómo vamos a crear una orden. Aquí, por ejemplo, cuando vayamos a crear una orden, tenemos cómo crear órdenes de compra, cómo crear órdenes de ventas. Bien, en las órdenes de compra, tanto de venta, tenemos la opción límite, la opción market, el stop limit y las órdenes OKU. Que más adelante en un próximo video, bueno, les podré estar explicando cómo funciona exactamente cada una de estas órdenes. ¿Bien? Cada una de estas órdenes tendrá una modalidad de cómo se utilizan. Y bueno, más adelante yo les estaré explicando cómo se ejecutan, pues, cómo se preparan. Porque no todas las órdenes son iguales. Cada trader opera con diferentes tipos de órdenes. Yo he operado con todas las órdenes existentes, todas las modalidades las he utilizado en diferentes momentos. Aquí colocamos el precio que queremos en dólares, la cantidad de Bitcoin, tenemos esta flechita aquí para decir el porcentaje de nuestro dinero, de cuánto queremos poner en la compra. Y bueno, tenemos el saldo disponible en una criptomoneda en Bitcoin, en este caso en USDT, que es para que estamos trabajando. Y en la parte de aquí abajo tenemos las órdenes que tengamos abiertas. Cuando creemos una orden aquí, automáticamente se nos va a generar aquí y aquí la podemos monitorear y estamos viendo a ver si está cerca del precio que está en el momento o no. Tenemos el historial de nuestras órdenes que hemos hecho, el historial de las operaciones que hemos hecho, los beneficios que hemos tenido. Tenemos la cantidad de fondos en dólares, en Bitcoin. O sea, tenemos muchos datos, tenemos de verdad muchos datos que podemos monitorearlos y son bastante sencillos de llevar, de verdad que ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que son datos bastante fáciles de llevar, de verdad que no son para nada complicados. Bueno, aparte de esto, hay una herramienta muy importante que aquí dice Chart Trading View. Eso son las cartas, porque yo, por ejemplo, mis análisis, yo no los hago aquí en Binance. Yo utilizo Binance para operar. Yo preparo la operación directamente y listo. Hay una plataforma que se llama TradingView, que es una plataforma para crear nuestros análisis para ver en qué momento operar. Y yo se las voy a enseñar.
De verdad que es bastante fácil la plataforma. Ok, bueno, esta es la plataforma de TradingView. Aquí entramos a nuestra plataforma de TradingView. Yo también tengo ya yo me creé, ya yo me logué. En este caso, para ustedes cuando vayan a ingresar a la plataforma, bueno, se vienen aquí donde dice Sign In, después que ya hayan entrado. Él le va a decir loguearse con Google, con Facebook, con Twitter, etcétera, etcétera, todas estas plataformas. Yo en lo personal, tiene la opción del email también. Yo en lo personal entro con mi usuario de Google. De verdad que sencillo. Ya entré automáticamente. Ustedes cuando se vayan a ingresar les va a pedir cuál es el usuario, la cuestión, la clave y ustedes entran. Entran aquí, está la plataforma de TradingView. Se van para la opción de cartas y aquí van a ver las cartas si se dan cuenta. Es muy parecida a la parte de Binance, pero aquí es más fácil, es más rápido, es una plataforma mucho más rápida. Tiene la misma cuestión para analizar y quizás tendrán algunas otras opciones extras. Tiene más indicativo, pues, es más práctica, pues de verdad que es más práctica. Tiene muchas opciones. Esta es la opción gratuita. Esta es una opción gratuita. Es más que suficiente para poder hacer un buen análisis a las cartas, pues, a las criptomonedas. Hay una acción que se paga. La opción pagada tú puedes poner más cartas. En una misma pantalla puedes poner varias cartas a la vez. Aquí, bueno, de verdad que yo no personal no lo considero necesario. Podemos cambiar, bueno, como les expliqué, también podemos colocar aquí diferentes modalidades de tiempo para hacer análisis, bien sea de scalping. Van a hacer unas compras a un poco más largo tiempo. Pueden cambiar la forma de las velas japonesas. La pueden colocar con diferentes formas las velas japonesas. Aquí pueden agregar las diferentes criptomonedas que ustedes están siguiendo. Aquí tiene GFi, Bitcoin, Litecoin, EOS, Ripple, Chainlink. O sea, tiene muchas criptomonedas que tú puedes ir analizando simultáneamente. Sencillo, sencillamente te metes en una criptomoneda, le das clic y automáticamente cambia la pantalla a esa criptomoneda. Tú haces tu análisis, creas tu análisis aquí, le haces su línea, su gráfica, todo lo que tú quieras hacer y listo. Te quieres ir otra vez para Bitcoin, te vas otra vez a Bitcoin y haces tu análisis aquí y listo. Eso queda guardado. En cualquier momento que tú abras TradingView, te logueas con tu Gmail, automáticamente vas a tener las gráficas guardadas en donde estés. Bueno, voy a hacer algo sencillo, algo rápido. Después, más adelante, en otros próximos videos, vamos a hablar sobre el análisis bien de las criptomonedas, cómo se analizan, la forma más práctica, más fácil. A veces esto es un tema bastante complicado, analizar una criptomoneda, porque la gente dice, ok, está bien, yo ya aprendí a operar, ya sé cómo comprar, ya sé cómo vender, ya sé cómo hacer esto, ¿Cómo tomo una decisión al momento de operar con una criptomoneda? Fácil, hay gente que opera con la acción de precios. La acción de precios no es más que determinar un soporte o un piso y determinar una resistencia o un techo. ¿Ven? En donde la moneda va a rebotar, donde posiblemente pudiese romper, cómo va a cambiar su dirección, su tendencia. ¿Me entienden? Eso es a veces es lo complicado a veces de llevar a cabo, que mucha gente dice, está bien, yo ya aprendí, pero ¿cómo hago mi análisis, mi propio análisis? Bueno, sencillo, señores. Yo voy a hacer algo muy rápido aquí, rápido como para que vean cómo se utiliza esta plataforma. Nada más, fíjense, yo trazo unas líneas en donde tengo varios pisos, varios rebotes en la parte baja. Fíjense que él me está rebotando aquí, me rebota aquí, me rebota aquí, me rebota aquí. Entonces yo determino que para mí ese puede ser un soporte. Bien. Me voy para la parte alta y yo puedo determinar que, bueno, que este puede ser el comportamiento en la parte alta. Vamos por aquí. Y a mí me dice aquí que, bueno, esto puede ser mi resistencia. Esta. Rebota aquí, aquí, casi aquí. Aquí, entonces, bueno, yo puedo decir así rápidamente que, bueno, aquí yo tengo determinados mis soportes, mis resistencias. Las criptomonedas también tienen diferentes tipos hay gráficos, análisis, que crean figuras, banderines. Por ejemplo, en este caso, esto es como un banderín alcista, ¿ves?
Hay gráficos que crean diferentes figuras, banderines, y a nivel general ya uno conoce el comportamiento de ese tipo de figuras. Bueno, ya luego de esta posición, una vez que finalicen el banderín, pueden romper al alza, pueden romper a la baja, entonces ya uno va trabajando con eso. Hay figuras que se llaman hombro, cabeza, hombro. Tienen una modalidad de cuándo operar, en qué momento entrar en esas figuras, en los banderines, etcétera, etcétera. Eso con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo. Yo en el próximo video les voy a estar enseñando sobre ese tipo de patrones a seguir, cómo trabajarlos, cómo operarlos, tratar de sacar la mayor cantidad de provecho posible. Y bueno, yo normalmente cuando opero, bueno, me voy primero para el gráfico de 4 horas, veo la tendencia. Aquí observo que la tendencia del Bitcoin, bueno, en estos últimos días ha sido totalmente alcista. Cada vela de esta, cada cuadrito, cada palito de esto que ustedes ven aquí, si yo lo configuro en 4 horas, me dice a mí que cada cuadrito de esto representan 4 horas de tiempo. En cada cuadrito pasan 4 horas. Para que aquí esto me cambie a otra vela, deben pasar 4 horas. ¿Cuánto tiempo falta para que me pase a otro cuadrito? Aquí tenemos el tiempo. Si se dan cuenta, aquí dice 3 horas 11 minutos. Y el valor de la moneda actualmente. Después de esas 3 horas y 11 minutos, seguramente se va a formar otro cuadrito y vamos a ver si va a la baja o va al alza. Bien. Después les voy a explicar bien cómo se conforman las velas. De todas formas, en mi Instagram voy a poner algunos posts en donde les voy a explicar más o menos cómo se van estructurados, dónde es la vela de apertura, de cierre, el cuerpo de la vela, para que más o menos entender algunos tips, de verdad que vayan aprendiendo. Y bueno, ya cuando ven esto, ya ustedes más o menos saben cómo se llaman. Bueno, después que yo me vengo para el análisis de 4 horas, yo voy disminuyendo, al momento de operar, voy disminuyendo el tiempo. Y ahí, obviamente las líneas quedan igual marcadas, quedan las mismas líneas igual marcadas, el mismo soporte, misma resistencia. Y ahí yo sigo analizando. Entonces, yo digo que bueno, que el comportamiento de aquí ha sido de rebote, fíjense, sube, baja, sube, ha sido un rebote. Y a mí me pareciera que aquí fuera a bajar. Cuando la vela llega aquí abajo, bueno, yo digo que bueno, voy a comprar, porque seguramente va a tener un rebote hacia arriba. Y vuelvo a bajar hasta que, bueno, vaya a romper mi banderín y vaya a cambiar mi tendencia. Pero eso puede ser alguna decisión que yo pueda tomar. Lo voy reduciendo de tiempo, yo siempre lo empiezo a trabajar de 1 hora y me voy, si quiero hacer scalping bajo hasta los 5 o 3 minutos, si no lo trabajo normalmente en 1 hora. O sea, la forma operativa de trading son diversas, o sea, uno puede operar muchísimas formas diferentes de trading. Una vez que yo ya tomo un análisis y yo decido, yo digo, bueno, nada, ahorita el precio está en 52.000 y yo digo que él va a bajar ahorita a 51.200, 51.300. Yo, bueno, cuando baje ahí voy a comprar. ¿Qué me ayuda a mí a tomar una decisión? En lo personal, los indicadores técnicos. Yo busco y mis indicadores técnicos, le damos aquí arriba. Indicadores técnicos, bueno, cualquier cantidad de indicadores técnicos podemos encontrar aquí en la librería pública. ¿Ves? Tenemos muchos tipos de indicadores técnicos. Yo marqué algunos como favoritos porque, bueno, me llamaron la atención, los he probado. Estos indicadores que yo he probado aquí me han funcionado, de verdad que súper bien. Claro, yo a veces los trabajo, los mezclo. Trabajo 2 indicadores técnicos ahorita, después trabajo otros 2 y así. A veces hay unos indicadores técnicos que no me funcionan para trabajar en parámetros de 1 hora. No me funcionan. Hay otros que me funcionan para trabajar en parámetros de 15 minutos, 5 minutos. Hay diferentes formas de análisis y trucos para entrar en una moneda con estos indicadores que más adelante les daré algunos tips, algunos trucos para que se ayuden, lo prueben y bueno, ahí me van a decir si estoy loco o no, pero muchos indicadores son 98% exactos al momento de operarlos. Tengo varios trucos para operar, la mayoría los utilizo para hacer scalping y de verdad que son muy buenos, son 98% acertables. Bueno, hay diferentes tipos de indicadores. Yo para tomar una decisión agrego cualquier cantidad de indicadores. Después que ya haya tomado una decisión y bueno, en base a esos indicadores que estoy tomando,
verifico a ver si la decisión va a ser la correcta y entro o no entro. El indicador lo que hace es ayudarme a tomar una decisión. No es que voy a operar con el indicador. No me gusta operar con el indicador, pero sí me ayudo a que la decisión que ya yo tomé esté fortalecida. Por ejemplo, ahorita aquí, yo digo que esta moneda va a bajar, bien sea por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando esté por aquí abajo, bueno, yo decidiré comprar. Pero bueno, aquí fíjense, si te ven el indicador, me dice que efectivamente la moneda va a ir bajando. A pesar de que la ven aquí en verde, ella me dice que va a ir bajando. Pues. Entonces, bueno, uno espera, uno no tiene que atorarse para comprar, para entrar en la operación. Recuerden que ustedes son tan rentables si entran en una operación en un día, como puede ser que entren en una operación en un mes y sea tan rentable como hayan hecho 50 operaciones en un mes. Bien, todo depende de cómo la hayan entrado. Imagínense, el Bitcoin ahorita ya está en $52,100. Hace menos de 15 días, ¿sí? Prácticamente en 15 días, el Bitcoin estaba en 32,000, $33,000. Si en ese momento una persona invierte $1,000 en Bitcoin, en ese hace 15 días invirtió $1,000 en Bitcoin sin hacer nada, una sola operación, entró hace 15 días con $1,000 y decide vender el día de hoy, cuando el precio está $22,000 por encima, o $20,000, vamos a decirlo así, $20,000 por encima del precio en que compró el Bitcoin. Prácticamente, casi el doble de lo que lo compró. Entonces, prácticamente esa persona está ganando cerca de $2,000, cerca. $1,800, $1,900 por una operación que compró hace 15 días y está vendiendo 15 días después. O sea, sin comprar 20 veces, sin comprar 30 veces, sin vender bastante. Simplemente es una manera de operar inteligentemente. Tuvo un buen análisis, determinó que el Bitcoin iba a subir y fíjense toda la rentabilidad que esa persona le está sacando. También puede ser personas que operan 1, 2, 3, 10, 15 veces por día. 15 veces por día operan y bueno, son rentables. Lo importante es siempre ganar más de lo que se pudiese perder, porque tienen que estar muy conscientes que pueden perder dinero. O sea, pueden perder, pero tienen que establecer parámetros para perder lo menos posible en caso de que haya una pérdida. Pero las pérdidas ocurren cuando depende de los análisis, no son los más indicados. O sencillamente el mercado se volteó y bueno, por mucho que hayamos hecho un buen análisis, sencillamente el mercado se nos volteó. Bueno, eso más adelante igualito les voy a explicar bien qué es lo que tienen que hacer para evitar alguna pérdida grande, etcétera. Bueno, listo, tenemos el análisis, hicimos nuestro análisis, decidimos cuándo entrar y bueno, esto es lo que para esto nos sirve esta plataforma. De verdad que es muy buena, es muy buena. Hay diferentes modalidades, ustedes la plataforma la van viendo, revisando, van viendo todas la- los- las herramientas que tiene la plataforma, que de verdad que son muy buenas. Como les expliqué, esta es la versión gratuita, la versión paga. Te da otras, puedes poner multicarta, muchas cosas más, pero de verdad que no es necesario. Aparte, señores, un tips también que les voy a dar es que se vayan a CoinMarketCap, que es esta página que está aquí. CoinMarketCap, ustedes se meten aquí, se pueden loguear también si quieren de una vez. Se loguean, con que se van a loguear con su correo, colocan crean su usuario, pues. De verdad que no, ni siquiera es necesario que se logueen, o sea, de verdad que no es necesario. Esta plataforma de CoinMarketCap es la plataforma a nivel mundial general que te habla del conocimiento, pues, de las diferentes criptomonedas, derivados, acciones, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas. Aquí, si se dan cuenta, vemos el nombre de las criptomonedas. La número uno a nivel mundial ahorita es el Bitcoin, obviamente. Tenemos Ethereum, el dólar Tether, Polkadot, Cardano, BNB, Ripple, etcétera. Este es el ranking de las criptomonedas. ¿Bien? Bueno, aquí podemos ver el precio de cada una de esas criptomonedas. Eso nos puede servir a nosotros como indicador. Cómo se ha comportado en cuanto al porcentaje de subida o de bajada de las criptomonedas en un parámetro de 24 horas.
en un parámetro de 7 días, la capitalización del mercado, todo lo que hay metido en el mercado, bueno, el volumen, bueno, cualquier cantidad cuando vamos al alza, tenemos gráficas, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendación, señores? Tienen que estar muy pendientes porque esta plataforma nos ayuda a nosotros a guiarnos. Con esta aquí uno lo que va a hacer es guiarse, hacer un análisis previo. En el caso mío, bueno, yo opero varias criptomonedas a la vez. O sea, yo puedo operar Cardano, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. O sea, yo puedo operar varias y le entro a varias, pero hago un análisis previo. Fíjense, cuando una moneda está muy, 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 muy valorada, por poner un ejemplo aquí, esta. El BNB, que es la moneda propia de Binance, es muy buena esta moneda. Ha subido demasiado esta moneda. De verdad que, miren, lleva por $166. Creo que ya en estos días lo sobrepasó. Pero si se dan cuenta, esta moneda tiene un 29.38% al alza, el porcentaje del alza. Entonces, a mí me dice, wow, o sea, tiene un porcentaje muy alto. No me da mucha confianza entrarle a esta moneda. Habrá que hacer un análisis previo. Porque, bueno, la moneda está efectivamente al alza, pero ya lleva rato al alza, ¿entiendes? Ya lleva muy rato, o sea, en 24 horas subió bastante. ¿Qué me dice a mí? Yo digo, cónchale, o sea, las probabilidades que hay de que yo le entre a esta moneda y siga subiendo, pueden ser pocas, pueden ser bajas. Habrá que estudiarse. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno se mete aquí? Uno siempre busca las monedas que estén muy, muy, muy por debajo, primero que sean proyectos que uno ya conozca. Nunca se metan en una moneda a lo loco, sin saber, sin conocerla. Vean las monedas que conozcanla, todas en donde se van a meter, conozcanla, analícenla. Entonces, fíjense, en este caso el Doge, bueno, aquí 27.84, bueno, se ve bastante, bajó en 7 días, bajó bastante, está muy por debajo. El Doge, bueno, tuvo un repunte en estos días bastante significativo. Pero siempre vamos a tratar de buscar una moneda que esté bastante baja, que nos dé confianza de entrar, que esté en un precio bastante accesible. Ahorita porque el mercado está muy, muy en verde, muy al alza. De manera que yo pueda garantizar, coño, que estoy comprando la moneda a un precio barato, bastante económico. Para poder analizarla, operar, entrar, ¿sí me entienden? Entonces aquí con esta plataforma, la plataforma les ayuda, les dice un nivel general de cada una de las monedas. Si usted le dan clic a la moneda, le va a hablar un poquito más al detalle de lo que representa esa moneda. ¿Ah? Le va a hablar más específico, pues le desglosa la información, les enseña el alto histórico de la moneda, o sea, durante todo su tiempo desde que salió la moneda, 2014, 2015, 2016. Los altos más altos que ha tenido, como podrán darse cuenta ahorita, bueno, ustedes saben que el Bitcoin está ahorita en su máximo histórico. Y bueno, aquí les habla del precio, bueno, una cualquier cantidad de datos, el volumen circulante, la mayor dominancia en el mercado. Bueno, muchísimos datos que le da, fíjense. Aquí esos datos específicos de esa moneda como tal. Bueno. Esto es para que ustedes se guíen, o sea, de verdad que yo lo utilizo así como para guiarme y tomar una decisión en alguna moneda que quisiera entrar. Pero como ya yo tengo varias monedas ya trazadas, de hecho aquí las tengo, ¿ves? Las tengo un seguimiento de varias criptomonedas específicas. Entonces ya yo las tengo aquí y listo, y las sigo por ahí, ¿ven? Bueno, una vez que hayamos hecho el análisis, que ya nos hayamos ayudado con CoinMarketCap, que hayamos hecho el análisis en TradingView, que ya tengamos una decisión tomada, nos vamos otra vez a nuestra plataforma de Binance. ¿Qué vamos a hacer en Binance? Vamos a efectuar una orden de compra. Una orden de compra y una orden de venta. Ajá. Una vez que ya tenemos la decisión, decimos que bueno, que sí, que este es el momento preciso para entrar, supongamos. Les voy a enseñar algo muy, muy rápido para que ustedes vean cómo es la operativa. Después que yo estoy aquí en la plataforma, hay varios tipos de opciones para entrar. Fíjense, para que más o menos entiendan. Después más adelante les voy a profundizar un poco más cómo se opera con esta modalidad, bien sea de límite, market, cómo se colocan los stop. Bueno, fíjense, una orden límite
Una orden límite es aquella que yo le digo a la plataforma, yo le digo que ahorita el precio está en $52.137. Bien. Pero la orden límite es donde yo le digo a la plataforma, bueno, está bien. Yo quiero comprar, pero yo quiero comprar cuando el precio esté por 51.952, por poner un ejemplo. Entonces yo le digo a la plataforma, bueno, mira, yo quiero comprar $15. Coloco aquí $15, la cantidad que yo quiero comprar. Pero yo quiero, marco aquí a ver, le coloco una rayita aquí, o mejor no importa, le coloco aquí, veo que dice aquí $52.000, por ejemplo. Yo quiero comprar cuando esté el precio en $52.000. A ver, me vengo acá donde dice precio, y aquí voy a colocar yo $52.000. Estén muy pendiente de la cantidad de ceros. No se vayan a equivocar, no vayan a poner 5.200. O en este caso, pues. Pero aquí, por ejemplo, yo voy a poner $52.000. Entonces yo le digo a la plataforma, yo le digo, mira, yo quiero que cuando el precio baje a $52.000, tú me hagas la compra, me ejecutes la compra. ¿Cuánto me vas a ejecutar? Bueno, yo coloco aquí $15 en dólares. $15, quiero que me compres a ese precio. Ok, entonces le doy comprar. Tac, listo. Se me ejecuta una orden de compra. Aquí está pendiente, no se ha ejecutado como tal, porque el precio no está por encima del valor. ¿Ven? El precio está por encima, entonces todavía no se me ejecuta. Cuando este precio caiga y me haga contacto aquí, me toque, enseguida ¡pum!, se me va a ejecutar. Entonces ya yo no voy a tener dólares, sino voy a tener Bitcoin, porque yo estoy comprando y estoy en el par Bitcoin dólares. Entonces yo estoy con mis dólares, estoy comprando Bitcoin. Entonces ya ¿dónde los voy a tener? En la pestaña para vender, lo voy a tener de este lado. Entonces aquí yo voy a decidir hacer lo mismo, pero ahora para vender. Bien. Esta es la modalidad para comprar. Si ustedes se dan cuenta, nos metemos aquí en órdenes abiertas y vemos que tenemos aquí el par Bitcoin dólares. Hicimos una orden tipo límite, compras, una orden tipo compras. La marcamos a un precio de $52.000. Esta es la cantidad de Bitcoin que vamos a comprar con esos $15. ¿Cuánto se ha completado? No se ha completado, o sea, porque todavía el precio no ha llegado ahí. Puede que el precio llegue a los $52.000. Y puede que aquí se haya completado un 50%. Eso quiere decir que hay gente que también tiene una orden en el mismo precio. Y en el libro de órdenes, el dinero o sea, son $15 apenas. Eso se ejecuta súper rápido. Pero si supongamos que yo tengo ahí $80.000, por un ejemplo, quizás no hayan tantas órdenes de $52.000 en $80.000, ¿entiendes? Que son como casi 2 Bitcoin. Entonces, bueno, seguramente se me ejecuta el 50%, después otro poquito se me ejecuta el 60, 70, hasta que ¡pum!, se termina de ejecutar la orden, porque es un monto muy grande. Pero con $15 eso se ejecuta inmediatamente. Aquí tengo el total que son 14.98. ¿Dónde está el otro 0.2? El fee de comisión. La plataforma le cobra una comisión por cada una de las transacciones. Es una comisión muy, muy baja, muy baja. Las comisiones se vuelven aún más bajas si tenemos BNB, que es la moneda de Binance, la propia moneda de Binance de la plataforma. Si tenemos la propia moneda de Binance en nuestra billetera, ella va a tomar las transacciones, el fee de transacción la va a tomar de esa criptomoneda y nos va a cobrar mucho menos. ¿Entienden? Nos va a cobrar mucho, mucho menos. Entonces, bueno, que siempre tengan un poquito de Binance guardado para que cubra las comisiones de ahí. Bueno, aquí tenemos el historial, vemos el historial de transacción, de operaciones. Si se ejecuta la operación, automáticamente nos aparece aquí, nos dice cuánto va a ser nuestro beneficio, el momento de vender, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí podemos ir monitoreando y vemos cuánto, bueno, ya yo compré aquí, ahora yo quiero vender un poquito más, $100 más, $200 más, etcétera, etcétera, para tener un margen de ganancia. Esto es para poner un ejemplo. Bueno, este es en cuanto a la orden límite. Una vez que se ejecute la orden límite, yo puedo venirme para acá donde dice vender y puedo hacer lo mismo con la orden límite igual, pero a la venta. Entonces yo le digo al sistema, bueno, ya se me ejecutó esta orden. Bueno, yo le digo al sistema que yo quisiera que cuando el precio esté en 52.300 se me ejecute. Bueno, igualito como hicimos en compra. Nos colocamos aquí 52.300 y colocamos la cantidad
en este caso, si estamos comprando con $15, si quiere, le podemos marcar el 100% de los $15 y automáticamente lo marcamos. Como aquí no hemos vendido todavía, no, obviamente no tengo saldo en Bitcoin. Pero aquí uno le puede también poner $15 aquí y listo, va a tener sus ganancias. De hecho, va a tener un poquito más de $15, obviamente. Por eso que es bueno ponerlo, moverlo aquí con esta herramienta que tenemos aquí. Y se ejecuta una orden. Cuando el precio suba a ese punto, se ejecuta y ahí estamos haciendo ya el trade. Ya estamos haciendo una compra y estamos ejecutando una venta. Tenemos la otra modalidad, que es la orden. Vamos a cancelar aquí. Aquí cancelamos la orden límite. Tenemos la otra modalidad, que es la orden market. ¿Cuál es la orden market? Recuerden que en la orden límite yo le estoy diciendo a la plataforma cuando yo quiero que se ejecute una orden. En la orden market no, en la orden market es más automático. O sea, ahorita el precio está en este. Este es el precio ahorita actual. Entonces yo le digo a la plataforma, bueno, yo quiero que tú me hagas una orden al precio de mercado. ¿De cuánto? Bueno, yo quiero que tú me hagas aquí, por ejemplo, lo muevo aquí hasta aquí, $16. Bueno, yo quiero que tú me hagas una compra en $16. A precio del mercado. ¿Cuál es el precio del mercado? Este. Cuando yo le doy comprar aquí, automáticamente él me va a buscar el precio actual del mercado y a ese precio es que me lo va a comprar. ¿Entiendes? No va a esperar que baje hasta aquí, no. Automáticamente se va a ejecutar, se va a debitar ahí en ese precio. Tienen que tener mucho cuidado con las órdenes market, porque las órdenes market usted puede comprar aquí, pero si justamente en este momento hay una alza muy prolongada, usted quiere comprar precio barato y vender caro, pero si en este momento hay una alza muy violenta, muy fuerte, sube muchísimo en cuestión de segundos, él me va a tomar el precio casi que el máximo precio, o sea, cuando llegue al máximo. Y cuando llegue al máximo y se medio estabilice, es que ese es el precio que me va a tomar la orden market. Mientras que el precio esté así como está ahorita aquí, que no ha tenido gran movimiento, o sea, un movimiento muy suave, me puede tomar estos parámetros. Pero si el movimiento es muy brusco al alza, en el caso de comprar, entonces me va a agarrar la orden más cara posible. Y entonces no tiene sentido, porque se supone que estoy tratando de comprar lo más barato posible. Eso es cuando el movimiento es muy brusco. Pero eso es difícil de determinar, esos movimientos bruscos. Y entonces, bueno, la orden market se utiliza la podemos utilizar mucho para el scalping. Estamos aquí, compramos una orden market, medio sube un poco, listo, vendemos otra vez market también. Medio vuelve a bajar, compramos, vuelve a subir market y así. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de ejecutarla. Como le digo, si hay un movimiento brusco, le puede agarrar la compra en el precio más caro posible, entonces no tiene sentido. Así como le puede agarrar la venta en el precio más barato posible, entonces tampoco tiene sentido. Bueno, yo opero mucho con límite, a veces opero con market, depende de la situación del mercado en ese momento, de la criptomoneda que estén trabajando. Porque, por ejemplo, el Bitcoin se mueve mucho, tiene un movimiento muy variado, pues. Obviamente la mayor capitalización del mercado está en Bitcoin, el mayor volumen. Bueno, esto es en cuanto a market, la venta es igual, hacen lo mismo, idéntico. Después que hayan comprado, le suben aquí esta herramienta y le van a vender. Después que hagamos unas compras, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizo yo? Yo después que haya creado una compra y póngase que yo agarré y compré, voy a poner aquí para que más o menos entiendan esta parte. La moneda, pónganse que ahí está cayendo, y yo la agarré por aquí y compré aquí. Esta compra la voy a colocar aquí en verde. Y la moneda yo la compré aquí en este precio, supongamos, ¿verdad? Cuando yo utilizo las órdenes de stop, yo le doy la opción de vender. Le doy aquí vender. Y este stock es muy importante para los traders. De hecho, el 95% de los traders del mundo, creo yo, ahí estoy equivocado todavía, es más todavía, deben colocar un stop a las operaciones. Porque nadie es pitonizo. O sea, uno puede agarrar y no puede predecir ciertos comportamientos de las criptomonedas, pero nadie está en la capacidad de decir si a partir de este momento la moneda va a bajar hasta este punto exacto. O sea, no. O sea, todo es un aproximado, un comportamiento. Depende de la cantidad de personas comprando, la cantidad de personas vendiendo, y uno puede tomar un parámetro muy aproximado, más no exacto. Entonces nadie sabe cuándo la moneda se va a derrumbar en cuestión de segundos.
Entonces pónganse que ustedes compraron aquí en un precio muy barato. Y entonces ustedes dicen, bueno, nada, listo. Supongamos que estamos aquí en esta parte y decimos, bueno, la moneda cayó hasta aquí y aquí me pareció que yo era un buen precio para comprar y bueno, compré aquí. Ahora yo quiero vender. Entonces, ¿qué necesito para vender? Esperar que la moneda se despegue. Pero que tengo que, yo le coloco una medida de seguridad a la moneda. Yo digo, bueno, ok, yo compro aquí, pero yo no sé si la moneda va a seguir bajando por todo esto y bueno, como lo que me desangra, pues me desangra aquí y ves, no sé cuándo vender. Entonces, para evitar esos malos ratos, porque uno nunca pierde, uno pierde el momento que uno vende. Si usted, la moneda se desploma y usted no le puso un stop, bueno, y no quiere perder, debe esperar que la moneda vuelva a llegar a ese parámetro y superarlo para vender. Y en eso pueden pasar días, semanas, meses, hasta que vuelva a agarrar el auge de la moneda otra vez. Mientras tanto, bueno, ¿qué es lo más recomendable? Uno le coloca una orden que se llama orden de stop limit, que es esta que está aquí. Colocamos una orden de stop limit. ¿Qué le decimos nosotros a la plataforma? Bueno, mira, ya compramos aquí. Entonces, ¿qué le digo yo a la plataforma? Yo le digo a la plataforma que yo quisiera que que si el precio está bajando, pero yo le digo a la plataforma, mira, yo quiero que si el precio llegase a bajar a este punto, por ejemplo, 51.575, yo le digo allá, si él llegara a bajar a 575, a poner un amarillo, yo quisiera que se me activara mi orden. Yo le digo allá, bueno, mira, fíjate, yo coloco 51.575. Y yo le digo, mira, yo quiero que a partir de 50.575, si el precio se me desploma, yo quiero que tú me actives una orden. Recuerden que activar una orden no es ejecutarla, es activarla. Yo quiero que me crees una orden límite, que es esta que está aquí. Pero yo quiero que tú me crees una orden límite, que esté por debajo. Uno siempre le coloca un parámetro de 100, 200, 300 dólares más o menos. En el caso del Bitcoin, no todas las monedas se comportan igual. Pero en el caso del Bitcoin, porque el movimiento del Bitcoin, a pesar de que a veces es muy pronunciado, se mueve, es muy volátil, se mueve bastante, pero el movimiento del Bitcoin no es tan violento, tan salvaje, vamos a decirlo así. Entonces, en un rango de unos 200, 300 dólares de rango, pudiésemos decir que, bueno, si se mueve en este precio, se me puede ejecutar una orden. ¿Por qué digo esto? Pues yo le digo a la plataforma, quiero que me active una orden de un stop limit en 51.575 para que me actives una orden y yo le coloco siempre 200, 300 dólares por debajo. Me actives una orden en 52.000, ponte que sea 52.200 dólares. ¿Bien? Esta está 375 dólares por debajo, ponerlo en 250, por ejemplo. Entonces yo le digo a él, mire, 51.575 y en 51.250, vamos a ponerlo por aquí. Esto es un ejemplo nada más, o sea, cada quien lo hace a su manera. Entonces yo le digo allá que en 51.250 se me va a hacer una orden. Este rango que hay de aquí a aquí, en este rango, la moneda va a bajar. Ella va a tocar aquí. Cuando ella toque aquí, se va a crear esta orden, que es esta orden que está aquí. Ella se va a crear una orden. Y el precio puede bajar. El precio va a bajar hasta aquí. Si el precio llega aquí y vuelve a subir, no se me va a ejecutar esta orden. O sea, no me va a sacar el sistema, no me va a sacar. Sencillamente no se ejecuta porque no llegó a tocarla. Entonces llegó aquí y se disparó, se impulsó. Listo. Si se impulsa, voy bien. No ha pasado nada. Igualito la orden permanece activa. Que si se vuelve a desplomar, me toca aquí. ¿Qué pasa con esto? Con esto nosotros le brindamos seguridad a nuestro saldo o a nuestro trade. ¿Por qué? Nosotros estamos comprando aquí barato, pero hicimos un mal cálculo o sencillamente se nos volteó el mercado misteriosamente. Y aquí se activó la orden y aquí me sacó, listo. Ah, que sí, con un poquito de pérdida, sí, pero es algo mínimo. De verdad que no es mucho, es una pérdida, en este caso un 1.31, una pérdida, una muy pequeña pérdida. Eso es para nosotros asegurar los trades, ¿verdad? Entonces cada operación que nosotros hagamos tenemos que colocarle un stop. Es muy recomendable colocarle un stop para que no se desplome el mercado. Se puede desplomar y eso es increíble como baja. O sea, él se puede desplomar de aquí y pudiese llegarnos, bueno,
aquí abajo y de una manera muy violenta. Y para que se vuelva a recuperar para llegar aquí, como les expliqué, van a pasar días, meses, quizás hasta años. Entonces lo más recomendable es, y entonces vamos a tener dinero congelado, entonces vamos a querer, no, bueno, para no tener dinero para ponerlo a producir, vamos a vender y vamos a vender en pérdidas grandes solamente porque no le pusimos nuestro stop. Entonces lo más conveniente es colocarle un stop, como le hago el recuento. Aquí en la primera acción le aviso al sistema que yo quiero que se active una orden. Aquí es este. El límite es cuando yo quiero que se ejecute en caso de que llegue ahí. Si la sigue bajando y todo me toca esta raya, se me ejecuta en este precio. ¿Compraste aquí? Sí, pero se me ejecutó aquí, no importa, es una pequeña pérdida, pero es pequeña, es algo mínimo. No estoy perdiendo mucho. Bien. Ahora si la moneda baja, la activó, llegó aquí y aquí subió la moneda y llegó por aquí, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es correr el stop. Si ya la moneda va por aquí, bueno, yo lo que hago es igual le corro mi stop hacia arriba y aquí ya me voy en ganancia. Si yo entré aquí, ya la moneda va por aquí y yo le digo, bueno, yo quiero, si se me regresa, me saca, no importa. Si me saca aquí, voy en ganancia, porque sencillamente entré fue aquí y aquí ya estoy vendiendo, ya voy en ganancia. Y así va, y va subiendo y va subiendo y yo automáticamente voy corriendo mi stop. ¿Cómo lo corro? Bueno, cancelo la orden y creo otra orden, cambio los valores, los aumento. Y sigue subiendo y cambio los valores y los aumento. Bien. Esta es la orden de stop limit, es lo más básico que podemos aprender. Es lo para empezar, para estar en este mundo del trading. Hay otras órdenes, como en este caso también tenemos las órdenes OCO, que después de esas se las vamos a explicar en unos próximos videos. Cómo funcionan, se las voy a enseñar, las vamos a operar. No hay más nada al otro mundo que dos órdenes en una sola, una orden por arriba, una orden por debajo. Y bueno, esa es la forma de operar, señores. Esa es la forma de operar. El trading es sencillo, tengo un margen de ganancia de una pequeña porción de diferencia de dinero. Si compro en 51.500 y vendo en 52.000, hay un pequeño porcentaje de ganancia y ahí está mi beneficio. Si hago varios trades en el día, bueno, saco un porcentaje considerable y listo. Y ahí tengo mi margen de ganancia. Es sencillo, señores. Cuando creen su usuario, inspeccionen, revisen la plataforma. Como no tienen todavía dinero aquí, revisen la plataforma, vean por dónde se meten, cómo la jorungen la plataforma, vamos a decirlo así. Revisen, analicen, busquen, métanse en todas las cuestiones, abran cada pestaña y vean de qué se trata, lean. Si tienen alguna duda en específico, me pueden escribir, una vez más les digo, les voy a dejar en mi Gmail, les voy a dejar en mis redes sociales. Me pueden escribir aquí en los comentarios, me pueden dejar algún comentario. Si quieren que haga un video específico de algo que no entendieron muy bien, traté de hacerlo lo más detallado posible. Me preguntan, ahí lo explicaré. Y bueno, es un video un poquito largo, pero es lo quise hacer lo más práctico posible para que el que estén ingresando a este mundo se le haga fácil. Bueno, señores, sin más nada que decir. Es eso, de esto se trata. El trading es fácil y sencillo, pero hay que analizar, hay que estudiar, hay que leer un poco para tener mayor éxito en sus transacciones.